Gracias, buenas tardes. Permítanme informarles que hemos concluido nuestra reunión previa del grupo parlamentario, donde hemos discutido de manera muy amplia los hechos que han ocurrido de manera reciente en algunos estados del país y la forma en que tendremos que abordar en lo que nos corresponde desde el terreno legislativo para enfrentar la coyuntura de los damnificados que se está generando en diversos estados del país. Por unanimidad del grupo parlamentario, en su reunión previa, decidimos hacer el siguiente pronunciamiento. Se nos ha mandatado a los vicecoordinadores del grupo parlamentario para dárselos a conocer. Por eso en esta ocasión está presente el senador Juan Carlos Romero Hicks, vicecoordinador de Política Exterior. Se encuentra con nosotros también la senadora Sonia Mendoza, vicecoordinadora de Vinculación con Gobierno Federal y Estatal, el vicecoordinador Héctor Flores de Política Interior y la senadora Mariana Gómez del Campo, vicecoordinadora general. En estos términos reflexionó la bancada del Partido Acción Nacional. La bancada panista acordó 3 momentos para impulsar acciones legislativas que se requieren en la coyuntura actual: de emergencia, de fondo sobre el financiamiento público de partidos políticos y demás medidas de austeridad y de reforma de Estado. El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado de la República acordó enriquecer y respaldar las iniciativas presentadas por varios de sus integrantes a su vez de legisladores de las fuerzas políticas del Frente Ciudadano por México, cuyo propósito es impulsar reformas constitucionales y legales dirigidas a hacer una revisión y recaudación profunda del sistema de financiamiento a los partidos políticos, así como establecer medidas de austeridad y contribuir con ello en la atención a la población damnificada por los sismos y la reconstrucción de las zonas afectadas. Después de un análisis de diversas iniciativas relacionadas con financiamiento público de los partidos políticos y medidas de emergencia y austeridad por los sismos del 7 y 19 de septiembre, la bancada panista acordó 3 momentos para impulsar las acciones legislativas que se requieren en la coyuntura actual. Primero, de emergencia. Con base en la emergencia y la necesidad inmediata de afectar el presupuesto de egresos 2017 para la atención a la población damnificada por los sismos y la reconstrucción de los daños, el GPPAN respalda las propuestas de varios de sus integrantes para que por medio de un decreto de emergencia se suspenda la aplicación de las reglas de la Ley General de Partidos Políticos en materia de financiamiento público, misma que se va a enriquecer con 2 puntos. Inciso A, se incluye la modificación del decreto de presupuesto de egresos para la eliminación o reasignación del gasto en materia de publicidad gubernamental, con excepción de los relacionados con los rubros de seguridad nacional, servicios educativos, salud, protección de los derechos humanos, turismo y protección civil, y que estos sean los estrictamente necesarios. Y B, se establece un régimen de excepción para la aplicación extraordinaria de recursos vía el Fonden o bien la creación del Fondo de Reconstrucción Nacional. 2, de fondos sobre el financiamiento público de partidos políticos y demás medidas de austeridad. El GPPAN respalda la iniciativa impulsada por diputados federales de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y del Partido Acción Nacional, mediante la cual se busca hacer una revisión y readecuación profunda del sistema de financiamiento a los partidos políticos, así como el establecimiento de medidas de austeridad. Y 3, reforma de Estado. El GPPAN
convoca a iniciar de inmediato, sin oportunismo político derivado de la tragedia por los sismos, la discusión de una reforma de Estado que a su vez incluya el análisis sobre la integración del Congreso, que incluya un debate serio sobre la reducción de diputados federales por ambos principios e inclusión del principio de primera minoría para integrar las listas plurinominales, así como sobre la reducción de senadores de la República y sus fórmulas de integración, inclusión de la segunda vuelta electoral y la regulación de los gobiernos de coalición. El Partido Acción Nacional, su grupo parlamentario, actuará con total responsabilidad en el terreno que nos corresponde, el legislativo. Todas las iniciativas que se han acumulado a lo largo del tiempo y que se encuentran en comisiones, las hemos integrado para analizar y proponer de manera concreta la vía de acción para que en el corto plazo entreguemos un producto legislativo que sirva precisamente para atender la contingencia actual y resuelva de fondo la problemática política que ha estado a discusión en los últimos días. Ese es el pronunciamiento del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Muchas gracias, estamos a sus órdenes. Tenemos registradas al momento 2 preguntas. La primera de ellas es de Gerardo Segura, de Azteca Noticias. Quisiera preguntarle, ¿cuánto tiempo llevará el que, desprendido de todo esto, pudiera haber recursos inmediatos para la población afectada? Porque pues lo que se está requiriendo es que ya haya acción urgente, ya que se sean atendidas las necesidades. ¿Cuánto tiempo llevará esto? Otra cuestión es que ha habido mucha polémica, si ustedes aceptarían la propuesta del PRI, del Verde, de ir al INE a pues afirmar que no se les entreguen esas prerrogativas de aquí a diciembre y después para el resto del 2018. ¿Aceptarían ese reto o qué harán en ese sentido? Primero, sin protagonismos haremos lo que corresponda. El grupo parlamentario ya ha hecho aportaciones y en su momento el Partido Acción Nacional, a la brevedad, definirá cuál será la aportación institucional, cómo se atenderá la coyuntura y también cómo vamos a atender el problema de fondo. Por eso estamos aquí, porque queremos proponer un texto que sirva de discusión y que nos lleve a la brevedad a concluir, a resolver y atender no solo lo inmediato, sino también lo de fondo. Esto es a la brevedad, Gerardo. Estamos en esa ruta. Y en relación a las acciones del PRI, del Verde, ¿qué respuesta le darían? O sea, sé que están hablando, por supuesto, de esta propuesta, pero a esa acción de ir a línea a firmar el no a las prerrogativas. El PAN lo anunciará, pero nosotros vamos a actuar sin protagonismos, sin cálculos extraelectorales que se han estado presentando en los pronunciamientos del Verde y del Partido Revolucionario Institucional. Legislativamente haremos lo que nos corresponda y desde luego el PAN como institución anunciará las medidas que tomará a la brevedad. Si me permites, voy a darle el uso de la palabra al senador Héctor Flores, vicecoordinador de Política Interior, para que complemente esta información. Adelante. Gracias, coordinador. Nada más sobre esa pregunta, es muy importante tener en cuenta que el hecho de que un partido político, concretamente el PRI o el Verde, devuelvan este dinero o no lo reciban por parte del INE, no hace sino reintegrarse al presupuesto federal. Y con esa reintegración, si no atendemos el decreto de emergencia y de excepción y marcamos reglas claras para la utilización de ese recurso, no estaremos haciendo más que regresando el dinero a la burocracia, al gasto corriente, por una parte, y evidentemente a manos de quien muy probablemente, tratándose de estos dos partidos políticos, pudieran tener beneficios adicionales. Lo que nosotros estamos planteando de manera muy clara con esto es que toda posibilidad de regresar recurso o de no recibir recurso en esa materia o en materia de comunicación gubernamental, como lo estamos señalando con toda claridad, tiene que tener por contrapartida el establecimiento de reglas claras que permitan que se acote el margen del gobierno o de quien vaya a ejercer este gasto para que efectivamente vaya a parar a manos de la reconstrucción, digamos, o vaya con ese destino de la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos y no se pierda en otro tipo de cosas. Si no hacemos el recorte o las medidas de austeridad de la mano de un régimen claro de aplicación de recursos que evite la discrecionalidad
y la construcción de salidas fuera de lo que estamos planteando, creo que no avanzaremos en nada. ¿Hay acuerdos ya para sacar adelante esta propuesta? ¿Perdón? ¿Hay acuerdos ya? En el grupo parlamentario hay un pero acuerdo general pleno. En el grupo parlamentario hay un acuerdo pleno y obviamente la idea es que el grupo en su conjunto está haciendo todo lo que políticamente tiene a la mano para sensibilizar a las otras fuerzas y que esto prospere. Porque podría pasar o no. Podría pasar en un par de días, no así es. Esa es la idea. Y tal vez estamos hablando de un tiempo mucho mayor para que haya esta viabilidad de recursos. Gracias. La segunda pregunta es de Selene Ávila, de ADN 40. Gracias. Hola, buenas tardes. Más o menos un poco en la línea en la que Gerardo preguntaba. Buenas tardes. Su líder nacional, Ricardo Anaya, ya platicó con Alejandra Barrales y con Movimiento Ciudadano para que como frente acompañen esta propuesta aderezada y modificada con este aderezo que presentó el senador Cordero con Gil con Lozano. O sea, ya la cúpula de los partidos dice, ok, vamos con esta propuesta Cordero, Lozano, Gil Lavalle. Ya hay esta confirmación, 1 y 2. De manera rotunda, así, ¿descartan regresar el cheque al INE? Muchas gracias. A ver, Ya ni a discusión está. esta no es la propuesta de nadie, es la propuesta del Grupo Parlamentario de Acción Nacional que recoge iniciativas de diversos senadores, tanto de los del PAN como de otros grupos parlamentarios, y con eso estamos haciendo una propuesta para atender la emergencia y para resolver un problema de fondo. Si me permiten, le voy a hacer el uso de la palabra primero a la senadora Mariana y después al senador Juan Carlos Romero para poder ampliar estos comentarios sobre esta pregunta que se ha formulado en este momento. Adelante, Mariana. Muchas gracias, coordinador. Primero, yo creo que todos esperamos que el tema del sismo y las consecuencias que estamos viendo en diferentes estados de la República, pues no se politice. A veces pareciera que se escucha a algunos partidos políticos, y hablando del partido en el gobierno, pues en una especie de kermés a ver quién da más, cuando lo que nosotros tenemos que estar ofreciendo como legisladores son soluciones concretas. Las propuestas de este Senado de la República han sido de varios de los que estamos aquí en este momento. Hemos hablado del recorte al financiamiento de partidos políticos y no es un tema de una semana para acá o de 2 semanas para acá. Llevamos ya incluso años hablando de estos temas y tratando de colocarlos en la agenda. En estos momentos, porque a mí no me gustaría que la atención se distrajera pensando en que con 50, 100, 200 millones, ¿no?, por la foto de algunos partidos políticos, como lo hizo ya el Partido Verde, como lo hizo ya el Partido Revolucionario Institucional, se sea consciente de la magnitud del problema que tenemos enfrente y de la sensibilidad que debemos asumir como clase política. Y lo digo de esta forma porque el gobierno hoy tiene en sus manos el Fondo Nacional de Desastres, que puede ya ejecutar ese recurso, que incluso nosotros lo estábamos exigiendo con el sismo anterior, que dejó miles de damnificados en Oaxaca y en Chiapas, que se ejecutara de manera correcta y presentamos diferentes puntos de acuerdo. Hoy desafortunadamente quien puede poner la lupa en el Fondo Nacional de Desastres pues es la Secretaría de la Función Pública. Yo sí creo que debemos pensar en algunos ajustes para que ni un centavo del Fondo Nacional de Desastres sea destinado para algo ajeno a los damnificados, como en años anteriores se las ha gastado el gobierno. Y es donde nosotros tenemos que poner la lupa, tenemos que impulsar legislación al respecto. Para cerrar, el gobierno federal hoy tiene este fondo que debe ejecutarlo ya, de manera inmediata, porque estamos aquí pensando en acciones concretas. El proceso legislativo no
se concreta de un segundo para otro. Hay un trabajo que se tiene que hacer en comisiones y otras cosas. Yo espero que los acuerdos salgan pronto. Pero lo que sí ya se puede hacer es hablar del Fondo Nacional de Desastres, también de los donativos millonarios que se están recibiendo de muchas personas e instituciones y que hasta el momento no sabemos cómo se va a ejecutar, no sabemos quién lo va a ejecutar. Y también podemos hablar ya de fondos internacionales. Entonces, estamos hablando de recursos del Fonden, de donativos y de fondos internacionales que ya se tienen y que tenemos que tener bajo la lupa para que lleguen a la gente que más lo necesita, a los miles de damnificados, empezando por los de la Ciudad de México y los de todo el país. Ya se presentó esta propuesta que se votó por unanimidad en el grupo parlamentario. Ahora la tarea de los 38 es consensar con las demás fuerzas políticas, porque este tema no puede esperar. Nosotros como partido político no pretendemos politizar las cosas, pretendemos que la ayuda llegue a quien más lo necesita pronto, porque esto apenas comienza. Gracias. Senador Tenemos- Romero. Estamos identificando 3 temas. 1, la atención al sismo. 2, el tema de partidos políticos y de campañas. Y 3, el tema de la reforma del Estado. En el tema del sismo, tenemos que obrar con humildad, prudencia, diligencia y sobre todo una responsabilidad de tiempo de respuesta. Nosotros hemos identificado un escenario de corto plazo y un escenario de mediano plazo. Y son 4 aspectos en la mezcla de los 2 primeros temas. Primero, la reducción a partidos y campañas que tiene diferentes combinaciones. Segundo, el aspecto de la reducción del gasto gubernamental. Y el gasto tiene que involucrar a los 3 poderes, principalmente al Ejecutivo, y tiene que involucrar a los 3 poderes. Tercero, con mucho cuidado, porque a veces ahí se olvida, el tema de las resignaciones. Ahí vamos a ser muy severos, porque estamos hablando de menos del 1% del presupuesto de egresos de la Federación. Y en reasignaciones están las travesuras de la Secretaría de Hacienda y de la Tesorería de la Federación. Y finalmente, también necesitamos determinar el destino del gasto y quién lo va a ejercer. Hay una gran desconfianza en el gobierno federal y el Fonden tiene que revisarse, rediseñarse o buscar alternativas, y aquí hay varias propuestas. Los que hemos operado el Fonden, sabemos que el Fonden tiene 6 tiempos de respuesta: lento, más lento, parado, en reversa, dormido y muerto. Y adicionalmente tiene grandes tentaciones de corrupción. Lo que estamos buscando es una solución integral que sea comprensiva con H y que nos dé las mejores posibilidades. Por eso se ha hecho una compilación de todas las iniciativas del Senado y algunas de la Cámara de Diputados para tener esta visión y poder responder. Esa es la manera en que nosotros queremos dar el sentido de responsabilidad, porque responsabilidad viene a dar respuesta a las cosas. Gracias. Tenemos todavía 5 preguntas más, senador. Se han agregado. Bueno, sale, Les adelante. pregunta ahora Francisco Garfias. Sí, yo quiero preguntarles algo que responde más a lo inmediato. Ayer Enrique Ochoa hacía notar que si el PAN no deposita antes de que termine este mes, no manifiesta su intención de renunciar, va al INE, firma su papelito y dice, eso lo cedo, se lo van a depositar al partido. ¿Sí? Entonces lo que eran 95 millones, se le va a quitar 1/3 porque quedan octubre, noviembre y diciembre. Entonces lo de octubre ya pasaría a las arcas del partido. Es lo que digo.
No. Les reprocha concretamente estar haciendo planes y diciendo y declarando, pero no haber pasado a los hechos y que no han donado nada. Bien. Entonces, si por ahí me pudiera Bien. contestar. Primero, ¿no dijo a qué hora tenemos que entregar el cheque? Bueno, el que se preocupe por los suyos. ¿Es correcta o no esta, que si no van y manifiestan la INE, la intención, obviamente el dinero va a ser depositado en las arcas del partido? ¿Hacia dónde va ese dinero? Sí, nosotros vamos a responder no con ocurrencias, sino con hechos concretos que sirvan para aliviar en parte el dolor que se ha generado por esta coyuntura. Mira, la posición del PRI, de sus militantes, es lógica. Lamentablemente no le han quitado el distintivo electoral a un hecho tan lamentable. Siguen en esa ruta de discusión y de reflexión. Los entendemos. Están en tercer lugar, no tienen cómo salir de ese lugar en el que se encuentran. Y lo que nosotros tenemos que hacer es responder con nuestra reflexión interna, con hechos muy concretos. El partido anunciará las medidas que tomará. Lo que nos corresponde a nosotros desde el terreno legislativo es hacer lo que estamos enunciando en este momento y que desde luego, con base en la ley, aplicaremos a la brevedad. Sí, lo que pasa es que no me respondió, coordinador. A ver. O sea, la pregunta concreta es, si mañana ustedes, o antes de mañana, van y ponen su papelito en la oficialía de partes del INE y dicen, renunciamos, ese dinero se va a depositar, olvídese del PRI. O sea, ahorita no es cuestión es del dinero, se les va a depositar. En la lógica, si se les deposita lo de octubre, lo que eran 95 millones, ya no van a ser 95 millones que les quedan en todo 2017, sino van a quedar solamente 2/3, porque 1/3 ya va a ser depositado en las arcas del partido. El PRD, por ejemplo, explica que él lo va a canalizar a través de un fideicomiso, sí, que no va a ir al INE, porque no le tienen confianza al gobierno, que es lo que dijo aquí el compañero. Así es. Entonces, eso es lo que Esa es la ruta que nosotros vamos a seguir. Primero, Enrique Ochoa a nosotros no nos da línea ni nos da instrucciones. Él que se ocupe de los suyos, que bastantes problemas tienen. Bien lo señaló el senador Héctor Flores en la lectura del posicionamiento. Nosotros vamos por la creación de un fondo de reconstrucción nacional. Nadie le tiene confianza al actual gobierno y de lo que se trata es de que la ayuda llegue y llegue bien. Si me permites, Pancho, le voy a pedir al senador Héctor Flores amplíe un poco más la información. Gracias, coordinador. Muy brevemente, señor Garfias, no, nada más para precisar. Mire, lo que pasaría, si no, para ponerlo en esta perspectiva, más bien, si no hay reglas para la aplicación del recurso que se devuelva o que no se utilice por parte del INE, lo que va a pasar es que ese recurso va a caer nuevamente en manos de la Secretaría de Hacienda y con las mismas reglas para el gasto de la burocracia. Eso es algo que debe de tener muy claro el señor Ochoa. No es si el PAN no deposita un cheque o no. Hay múltiples formas de hacer llegar este dinero. Lo que es muy cierto, y no debe de perder de vista, es que si ellos no acceden a la creación de un establecimiento de reglas que permitan que ese dinero no se regrese a la Secretaría de Hacienda y se gaste en gasto corriente, en burocracia, entonces no vamos a estar dando el resultado que se espera de nosotros. Esa es la respuesta. O sea, no hay confianza, pues. En el PRI, ¿no? En el PRI no. No, es que no es en el INE, es en la Secretaría de Hacienda, ni en... Déjeme decirlo así, es que las reglas están creadas para el ejercicio del gasto en términos de una situación anterior que no se prevé al día de hoy. Lo que estamos precisamente nosotros planteando es que con toda esta problemática se genere un régimen específico de aplicación inmediata de recursos. El mismo Fonden no tiene posibilidades jurídicas de responder de la forma en que se requiere en esta coyuntura. Lo que nosotros estamos pidiendo, más que se ocupe del tema de si un partido político deposita o no un cheque, es que junto con su partido dé las posibilidades de que haya reglas de aplicación que permitan que los recursos lleguen de manera inmediata. Más que confianza es la construcción de lo que hace falta. Claudia Guerrero, Reforma. Gracias.
Solo para puntualizar, senadores, si la bancada adopta como propio la propuesta del decreto de emergencia, implicaría que entonces estarían de acuerdo con que se hiciera una entrega inmediata con cargo al presupuesto del 2017 de 1,000 millones y una entrega en el 2018 de 5,000 millones con cargo al presupuesto de los partidos políticos. Si es así, entonces ya no están por la posición de eliminar el 100% del gasto a los partidos políticos en el 2018. A ver, nuestra propuesta atiende lo inmediato y lo de fondo. En lo inmediato hemos dicho, tenemos que atender la contingencia, abrazamos algunas de las propuestas que han presentado senadores del PAN y de otros grupos parlamentarios para atender la coyuntura. Y adicionalmente le estaremos pidiendo al gobierno que haga un ejercicio de austeridad, que renuncie a la propaganda gubernamental para que con las aportaciones de los partidos y el ahorro del gobierno se atienda lo inmediato. Mediano plazo, respaldamos la propuesta del Frente Ciudadano por México que atiende la integralidad del financiamiento público y muchas otras cosas más que se han estado discutiendo. Por eso, en esta reflexión que hemos llevado hoy en la mañana, todos los senadores de Acción Nacional, y en la que nos hemos comprometido es entregar un producto legislativo enriquecido con las propuestas, adicionando el compromiso del gobierno. Pero entonces, la propuesta del grupo parlamentario del PAN es en lo inmediato renunciar a su financiamiento, al que está corriendo hoy con cargo a 2017 para juntar los 1,000 millones y el próximo 5,000 millones y no eliminar al 100% como se había planteado. Sí. A ver, el Partido Acción Nacional hará un posicionamiento en concreto sobre esta materia. Yo digo la bancada. La bancada está por generar una aportación a través de este decreto que garantice que todos habrán de aportar, incluido el propio gobierno. Estamos en esa dinámica. Y solo en el tema, entiendo que la desconfianza es generalizada de todas las fuerzas políticas para entregar el dinero a Hacienda, pero aquí planteaban la posibilidad de que se fuera al Fonden y el Fonden hasta tiene denuncias en FEPADE. Así es. Entonces, Fonden no, porque lo mencionaban como una alternativa. Estamos proponiendo un régimen de excepción para el Fonden que defina, que determine métodos, maneras de hacer accesible estos recursos a quien verdaderamente lo esté necesitando, que se elimine la burocracia, que se transparente y que sirva para el propósito con el cual fue creado, o bien la construcción de un fondo que sirva precisamente para la reconstrucción nacional. Esa es la ruta. La última pregunta es de Angélica Mercado, de Milenio. Senador, cuando habla de un régimen de excepción del Fonden, ¿qué querría decir? ¿Ustedes emitirían reformas a la ley, no sé cómo sea, o al reglamento, ese lo hace el Ejecutivo? Y en el caso del fondo, ¿cómo se constituiría? ¿Lo manejaría el Senado? ¿O quién tendría que manejar ese fondo? Gracias. Bueno, miren, actualmente el Fonden tiene más de 10,000 millones de pesos. Tienen que ejercerlos de manera inmediata, pero tienen que garantizar atender la necesidad que se ha presentado. La forma con la cual daríamos transparencia está en la discusión de todos los grupos parlamentarios. Si queremos avanzar, necesitamos poner disposición y voluntad de todos para que esto se concrete a la brevedad. Nosotros proponemos un régimen de excepción que el senador Héctor Flores está trabajando junto con otros senadores de diversos partidos para poder avanzar y él podrá darles detalles en un momento más. ¿Sería una modificación legal? Sí, claro, a ver, por favor. A ver, pero muy brevemente, sí. A ver, lo que se está planteando es precisamente echar mano de la posibilidad que da la Constitución de hacer modificaciones vía ordenamientos que tienen fuerza tanto formal como material de ley. Evidentemente, estas modificaciones, además de otra cosa, tendrían un régimen transitorio que bien puede establecer reglas específicas para la aplicación de estos recursos. Es decir, no se está planteando ninguna modificación al tema del Fonden ordinario. Lo que se está diciendo es que con el tema de la emergencia, que evidentemente no es parte de lo que se haya analizado antes,
viene a cuento el presentar un esquema específico para la aplicación de recursos que le dé transparencia y le dé seguridad a todos, evidentemente, de que este dinero, estos recursos van a llegar efectivamente a quienes lo necesitan. También quisiera preguntarle, si me permite, ¿qué piensa de esta evaluación de daños que hizo ayer el presidente? Porque hablaba de 37.500 millones y tan solo a Guerrero se le destinaron más de 40 y no les alcanzó. Con seguridad fue una declaración producto de la ocurrencia momentánea de las que se han presentado de manera persistente en el actual gobierno. Es evidente que se van a necesitar mucho más recursos para atender la circunstancia que se está viviendo. Por eso estamos invitando y estamos promoviendo un ajuste presupuestal, una verdadera política de austeridad que va acompañada de esta reflexión de los senadores del PAN. Gracias. Muchísimas gracias. Disculpen, una última inquietud de Andrea Becerril de La Jornada. Es nada más una precisión. Entonces, ¿cuánto dinero de los partidos ustedes están proponiendo que se destine así de manera urgente a los damnificados? A ver, esa es la reflexión que tiene que hacer cada organismo partidista. Ellos, a través de su vocería, definirán con qué contarán. Entiendo yo que están en la reflexión cada partido político para ver con cuánto aportarán para la emergencia inmediata, y lo de fondo se discutirá en otro momento, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias.